Bueno, ahora sí tenemos todo listo para dar comienzo. Bienvenidos a todos. Ahí nos pueden ir contando en el chat de dónde se están sumando. Son muchos ya los que estamos sumados en esta sala con la idea de estar conversando sobre balance hídrico asistido por imágenes satelitales, su uso en la agricultura extensiva. Tenemos gente de Costa Rica, de La Plata, de Río Negro, Buenos Aires, Perú. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Cintia. Jair desde Chiapas, México, Rafael, bueno, un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Ahí también se suma Chile. Ignacio, gracias por estar escribiendo en el chat y conectarse a este encuentro que es sumamente interesante lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a, bueno, primero me presento, soy Valeria Selva, soy líder en contenido en Quilimo, y Quilimo es una startup nacida en Córdoba, Argentina, que se dedica al monitoreo del riego en todo el mundo, y creó este espacio llamado la Academia de Riego para compartir conocimiento e intercambiar todas aquellas buenas prácticas en relación al riego con especialistas y profesionales de cultivos intensivos y extensivos. Magalí, si me acompañas al próximo slide, como siempre, le damos muchísimas gracias a todos los aliados que nos ayudan a difundir este encuentro y que hacen que todos ustedes se puedan enterar de este tipo de contenidos. Agradecemos al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, al Portal Frutícola, Acción Climática, y hoy agradecemos también a Ponce Riegos y a APRESID, que, bueno, de APRESID es de donde viene hoy la disertante que nos va a acompañar. En el próximo slide les presento a los dos disertantes que tenemos hoy. Magalí, ella es ingeniera agrónoma, recibida de la Universidad Nacional del Sur, productora agropecuaria del sudoeste bonaerense, gerente técnica de desarrollo de las chacras Valles Irrigados Norpatagónicos del programa Sistema Chacras APRESID, y se encuentra trabajando en investigación y desarrollo a campo para la gestión del riego por aspersión a gran escala, desarrollo de suelos y ajuste del manejo de cultivos de alto potencial. Es un placer enorme, Magali, de tenerte hoy acá, y la verdad que les digo a todos que estén muy atentos porque la presentación no tiene ningún desperdicio, es sumamente interesante el contenido, y Catriel nos acompaña, no es la primera vez, así que gracias Catriel por sumarte nuevamente. Él es ingeniero agrónomo, recibido de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de la Cátedra de Fisiología Vegetal en la Universidad Nacional de Córdoba, y también estudiante de doctorados en Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente nos acompaña en Quilimo y acompaña a nuestros clientes corporativos en el desarrollo de estrategias tecnológicas y de innovación en la gestión del riego en cultivos intensivos. Con esto, yo mientras hablaba me olvidé de compartir una encuesta que quería, mientras, si no la vamos a usar ahora, mientras vos vas hablando después la hoja de ruta, vamos compartiendo después los resultados cuando termines tu hoja de ruta, pero consultarles a las personas que nos están escuchando hoy, ahí vamos, que nos cuenten ahí cómo planifican el riego, qué estrategias o qué recursos usan para poder planificar el riego en los cultivos que se están regando hoy. Vamos a dejarla ahí andando un ratito. Mientras tanto, Magalí, te doy la bienvenida, es un placer enorme tenerte acá. Así que, nada, darte las gracias y que nos cuentes un poco de qué vamos a estar hablando, y cuando ahí ya termines tu hoja de ruta, te comparto qué dice la gente del otro lado, ¿sí? Bueno, Valeria, muchas gracias por la presentación. La verdad que estoy muy contenta de la invitación y de que, bueno, poder compartir acá con ustedes un poco lo que hace uno todos los días, así que muy agradecida y muy contenta. Cualquier problema técnico, Vale, avísame. Yo creo que entiendo que me estás escuchando bien, pero bueno, cualquier cosa me decís, dale. Dale, yo te aviso. Bueno, vamos a iniciar con lo que es nuestra hoja de ruta para hoy, para comentarles un poco acerca en qué va a transcurrir esta charla. Inicialmente, bueno, les voy a contar de qué zona de trabajo vengo, porque es una zona de trabajo bastante especial para lo que es el riego y los niveles de productividad que tiene, así que quiero contarles porque de ahí es donde surge todo el conocimiento que hoy les voy a compartir. Vamos a repasar un poco, muy brevemente,
conceptos de agua útil del suelo y de agua disponible, métodos para su medición, de manera muy sencilla, ¿sí? Para decir, bueno, qué es lo que hay disponible para medirla. Voy a contarles por qué elegimos el balance hídrico para regar, ¿sí? Porque es un método que elegimos y profundizamos para investigar y para trabajar, cómo lo realizamos, ¿sí? Cómo nosotros lo llevamos adelante en la zona que nos toca trabajar, todo apuntado desde herramientas que están al alcance de todos, ¿sí? Que no es nada extraño o imposible de conseguir de manera gratuita. Cómo calculamos la evapotranspiración, la demanda de un cultivo, cómo determinamos el coeficiente de cultivo utilizando imágenes satelitales, les voy a especificar un poquito la herramienta que uso yo. Luego la importancia del umbral de estrés también para gestionar el riego, que tan importante muchas veces como la modelización del agua disponible. Luego, leves correcciones que se pueden hacer del coeficiente de cultivo en condiciones de estrés, cómo hacerlas cuando queremos trabajar con balance hídrico. Y luego, bueno, mostrarles brevemente resultados del método, un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros en Norpatagonia y al aplicar este método qué es lo que sucede, y conclusiones, ¿sí? Para que se lleven. Así que bueno. Bueno, entonces antes de que arranques, déjame que comparta los resultados de la encuesta porque todo lo que vos vas a estar contando está incluido en esta encuesta. Entonces vamos a ver, ahí vas a poder ir viendo también que cada uno, tenemos como muy dividida toda la audiencia, que cómo hacemos para que toda esta audiencia junte todas estas cosas, porque creo que es un poco también el eje de esta presentación, ¿no? De cómo hacemos para unir todas estas partes y llevar adelante un balance hídrico que nos acompañe a tomar una buena decisión de riego, ¿no? Muy bueno. No, me encantó esta encuesta. Me sirve muchísimo para direccionar ahora muchas cosas. Y bueno, gracias, Vale. Adelante nomás. Bien, bueno, vamos a iniciar. Vamos a achicar acá esto, así yo puedo verlos mejor a ustedes. Perfecto. Ahí está. Bueno, en primer lugar, ¿dónde estamos trabajando? Nos encontramos en la latitud 40 de Argentina, ¿sí? En lo que es la llamada región norpatagónica. Esta región norpatagónica tiene dos cuencas que riegan, una es la del río Colorado, una cuenca con agua más salina y en menor cantidad, y luego está la cuenca del río Negro. Es de ahí en donde yo estoy trabajando, en la cuenca del río Negro, con agua de excelente calidad y en cantidad muy abundante, ¿sí? Ahora, en esta zona, que la verdad que todo lo que es la zona del valle medio e inferior de ese río hacia la desembocadura al mar es una zona inexplotada, bastante, digamos, desaprovechada, y en donde hace unos años ya se dieron distintos proyectos pioneros que desembarcaron allí por los elevados niveles de radiación que tiene la región, enmarcados en temperaturas adecuadas para la realización de cultivos, y obviamente más allá de que es una zona árida en donde no llueve, hay una elevada oferta de agua de primera calidad que proviene del Río Negro, o sea, es agua de muy buena calidad, con un caudal medio reportado de 830 metros cúbicos por segundo, que van al mar a salinizarse y prácticamente nadie los aprovecha, ¿sí? Cuando digo elevados niveles de radiación, estoy hablando de los niveles de radiación más altos de Argentina e incluso similares a lo que es todo el Corn Belt americano, ¿sí? Las zonas de alta producción de Norteamérica que, bueno, que tienen tan elevados rendimientos de maíz. Yo para que se posicionen un poco, ¿sí? Bueno, en esta zona, como les comenté, es una zona árida en donde en general se maneja una ganadería de crías y se produce carne a razón de sostener una vaca cada 15 a 20 hectáreas, ¿sí? En donde aplicando riego la podemos transformar en altamente productiva, con potenciales observados para los cultivos de 12.500 kilos para trigo, con rindes de lote observado de 10 toneladas, maíz con un potencial de 20 toneladas o más, con rendimientos de lote observados de 15 a 16.000 kilos por hectárea, y sojas con potenciales superiores a los 5.000 kilos, con rendimientos de lote que hemos observado de 4.000 a 4.500 kilos. ¿Sí? Ahora, acá el riego es total y no complementario. Yo no lo complemento a el aporte de lluvia. Entonces, tengo que tener un manejo perfecto del riego, porque si no, como cosecho mucho, puedo cosechar nada, ¿sí? Porque la zona no me ayuda en nada si no yo estoy presente con el manejo de los recursos. Bien, bueno, de acá venimos. Bueno, y ahora vamos a empezar a entrar un poquito en conceptos. A ver,
En estos sistemas regantes con los cuales me toca trabajar, como en cualquier sistema regante del mundo, ¿sí? Cuando manejamos el agua, ¿qué es lo que queremos saber constantemente para tomar decisiones? ¿Cuánta agua tengo yo disponible en el suelo para el cultivo? A ver, cuando se ocupa la lluvia de gerenciar mi cultivo, no me preocupo, pero cuando tengo que tomar decisiones yo quiero saber todo el tiempo cuánta agua tengo en el suelo para tomar decisiones, estemos donde estemos. Bueno, y el agua disponible para mi cultivo va a estar enmarcada en el agua útil, en el agua que puede guardar mi suelo, ¿sí? O agua útil. Ese valor obviamente cambia para los distintos tipos de suelo y en general se calcula por la diferencia entre sus constantes hídricas, entre el valor de capacidad de campo o los milímetros guardados en un suelo plenamente humedecido menos los milímetros en punto de marchitez permanente, digámosle, que es agua que es fuertemente retenida por el suelo y que no está disponible para las plantas, ¿sí? De esa diferencia me da cuánta agua puede guardar mi suelo. Es importante conocer cuánta agua puede guardar el suelo para gestionar el riego en campaña, porque es el tanque, digamos, es mi balde, es con lo que yo trabajo, ¿sí? Y acá destaco algo importante, que en nuestro caso nosotros trabajamos con cultivos de commodities, tipo trigo, soja, maíz, ¿sí? Girasol, pasturas, y para definir el tanque de trabajo tomamos una profundidad de 1 metro, ¿sí? Porque el sistema de riego que utilizamos es riego por aspersión. El agua viene de arriba con este tipo de cultivos, entonces a una profundidad de 1 metro nosotros consideramos que se encuentran del 90 al 95% de las raíces. Por lo tanto, a fines prácticos, miramos a esta profundidad para gestionar el riego y para calcular la dimensión de nuestro tanque de trabajo. ¿Bien? Bueno, seguimos. Obviamente, el agua útil del suelo va a variar en relación a las características del suelo, en relación a su textura, a su estructura y al contenido de materia orgánica del mismo. Suelos arenosos, ¿sí? Y con menor contenido de materia orgánica, van a guardar menos agua que suelos con texturas más finas y con mayor contenido de materia orgánica. ¿Sí? Esto a modo de comentario. Ahora, ¿cuáles son los distintos métodos que existen para medir el agua disponible en el suelo? Sí, hay muchísimos. A ver, yo acá hice una clasificación medio general, simple, en donde tenemos los denominados en el sitio, ¿sí? Que tenemos métodos directos, en donde voy y mido, ¿sí? Realizo la acción de medir. Que tenemos el método gravimétrico, por toma de muestras en húmedo, secado y determinación del contenido de humedad, que en general tardamos 48 horas en tener el dato. El método de humedad por tacto y apariencia, en donde en el campo tocamos y vemos cómo está el suelo asociado a una textura e inferimos o estimamos el contenido de humedad que tiene ese suelo. Mucho de la capacidad que tiene el que está ejercitando el método. Y luego tenemos los métodos indirectos en el sitio, que es todo lo que usa instrumental especializado para tratar de estimar cuánta agua tiene el suelo, a través de instrumental, en donde tenemos las sondas de suelo volumétricas o de tensión, y tenemos sondas o sensores de planta, ¿sí? Estos son los que salen dinero. En general, quizá por punto fijo de muestreo estamos con valores de 300 a 600 dólares, depende de lo que elijamos, ¿sí? Bien. Y luego tenemos los denominados fuera del sitio, que son los modelos, ¿sí? Las modelizaciones. Y acá entra el balance hídrico, que no es más que un método en donde consideramos al perfil de suelo como un reservorio o una caja cerrada, un reservorio de agua cerrado, y conociendo las entradas y salidas de ese sistema, aplicamos una ecuación balance simple, ¿sí? Este método no era muy utilizado, se criticaba por falta de precisión, pero gracias hoy en día a la existencia de imágenes satelitales está siendo cada vez más utilizado para todos los servicios de asistencia al regante, ¿sí? Obviamente, para elegir el método de medición útil en el suelo tenemos que saber cuánto tiempo tenemos para dedicarle al método, con qué presupuesto contamos, el grado de precisión que requerimos y la escala que manejamos, ¿sí? No es lo mismo manejar 25 hectáreas de fruta fina que manejar 3.000 hectáreas de agricultura bajo aspersión con commodities, ¿sí? Con 30, 40 pivot, ¿sí? Por eso depende de cada uno. Yo hoy les voy a contar por qué elegimos el balance hídrico en nuestro caso, ¿sí? Que es nuestro caso particular en donde trabajamos.
nos toca a nosotros particularmente lidiar con suelos aluvionales, es decir, altamente heterogéneos, que se generaron a orillas de un río, en donde el río depositó lo que quiso y como quiso por miles de años. Entonces tenemos una altísima heterogeneidad textural, tanto horizontal como vertical. Muchas veces hacemos un pozo y aparece arena, limo, arcilla, o sea, es una heterogeneidad textural muy alta. Sumado a esto, manejamos gran escala, en donde si quisiéramos abarcar esta heterogeneidad de suelos con instrumental, nos generaría un costo altísimo, y en donde muchas veces elegir un lugar para seguir, en donde pongo un sensor o pincho el suelo, no me da seguridad de que las decisiones que yo tome de todo el sistema en base a ese sitio sean seguras, ¿sí? Eso por un lado. Además de esto, se suma la heterogeneidad generada por el manejo antrópico, que muchas veces, por ejemplo, yo instalo un sensor en un lugar y ahí puede haber tapadas de picos de riego, fallas de siembra, fallas de fertilización, fallas de pulverización, que me generan cambios en el cultivo y luego me generan cambios en la dinámica de consumo. Ahí tienen una foto mía con un pico tapado. Del lado izquierdo clavado al barreno estaba el perfil húmedo y del lado derecho estaba el perfil seco. Ahí si había un sensor puesto, la decisión de riego iba a cómo tomamos las decisiones. O sea, es por esto que nosotros elegimos al balance hídrico, ¿sí? Esta modelización a nivel general de lo que sucede en nuestros lotes. ¿Y cómo hacemos un balance hídrico? En primer lugar, les muestro esta ecuación, es una ecuación muy simple, en donde aclaro que nosotros trabajamos con riego por aspersión bajo siembra directa, ¿sí? Otros sistemas de producción pueden considerar otros ingresos o egresos, ¿sí? de esta ecuación. Por ejemplo, puede haber algunos lugares con aporte de napa, ¿sí? que hay que sumar, o puede haber pérdidas por percolación profunda en otros sistemas de riego. En nuestro caso nosotros consideramos esto, y la verdad que nos anda muy bien, ¿sí? En donde, partiendo de un nivel de agua inicial que se mide a campo con un método directo, se suman los aportes que provienen de riego o lluvias, que efectivamente ingresan al suelo, se restan pérdidas, que es solamente lo que consume el cultivo, lo que evapotranspira el cultivo, y del resultado de esta cuenta tengo el agua disponible en la zona de influencia radicular, a esta profundidad, a este metro de suelo, ¿sí? Básicamente, armamos un Excel, y vamos cargando estos datos, ¿sí? Bien, ¿y cuál es el componente difícil de determinar en un balance hídrico? ¿Cuál es? Porque, a ver, todo el resto surge de medición inicial o registro. El difícil es la evapotranspiración de cultivo, la demanda, ese es el cuello de botella. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar en cómo calcular este componente. A ver, todos saben muy bien que la evapotranspiración, ¿o no? Bueno, pero en general, la evapotranspiración del cultivo surge de multiplicar un valor de evapotranspiración de referencia, ¿sí? Por el coeficiente del cultivo. Este valor de evapotranspiración de referencia en general surge de una estación meteorológica, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante tener, o sea, si yo tengo un sistema regante, es muy importante o que tenga una estación meteorológica en el campo, o que pueda acceder a una de manera fluida, ¿sí? Porque es vital. De este dato partimos y ajustamos todo y manejamos el riego. Y también quiero aclarar acá que las estaciones meteorológicas, en general, por lo menos lo que hemos aprendido nosotros con nuestro trabajo, usemos las que traen sensores completos, es decir, por ejemplo, que trae el sensor de radiación, porque muchas estaciones meteorológicas infieren datos, ¿sí? Se calcula la evapotranspiración a partir de temperatura y viento. Bueno, entonces eso ya es una evapotranspiración de referencia estimada, ¿sí? Por eso es muy importante saber con qué estación meteorológica trabajamos, ¿sí? Bien. Y luego tenemos el coeficiente de cultivo, que este valor, este llamado CASE, es el difícil de determinar. Y en general tenemos muchísimos lugares del mundo donde hay muchísimos trabajos de investigación que ajustan. Coeficiente de cultivo para distintos cultivos en distintas regiones del mundo, en distintos suelos, en distintos ambientes, ¿sí? Este coeficiente es el controversial. Por suerte, gracias a la existencia de imágenes, ¿sí? de NDVI o imágenes de índice de vegetación por diferencias normalizado, podemos estimar este
este coeficiente de cultivo, ¿sí? Las imágenes de NDVI son imágenes que se generan desde sensores remotos ubicados en plataformas espaciales, ¿sí? Que van sacando fotos a la superficie de la Tierra. Y el NDVI se asocia a la cantidad y calidad de la biomasa vegetal, y por ende a su consumo hídrico, ¿sí? Hay muchísimas herramientas gratuitas que me otorgan valores de NDVI periódicos, ya sea de un lote, un valor promedio de lote, o de un sitio o punto dentro del lote, ¿sí? Entonces yo puedo acceder periódicamente a estas imágenes. Particularmente la que yo uso, hay muchas, yo uso esta, creo que es muy completa, que se llama el LandViewer, acá le dejo la página. Esta herramienta, bueno, uno ingresa a la página, tiene un ingreso asociado a una cuenta de mail o redes para poder activar una cuenta. Tiene 10 imágenes gratuitas por día, pero una imagen es de 250 kilómetros por 250 kilómetros, o sea, abarcamos un montón, ¿sí? En estas imágenes tenemos que utilizar, obviamente, las imágenes de NDVI sin nubosidad, provenientes del satélite Sentinel-2A o 2B, que es el satélite que mayor definición tiene, o sea, el satélite gratuito que mejor definición tiene para trabajar, y luego seleccionamos un lugar geográfico y vemos qué imágenes tenemos disponibles en el tiempo de ese lugar. En general, para atrás hay más de 5 años de registro de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, y tenemos en general con una periodicidad de cada 3 a 5 días, depende del sitio elegido. Yo en el sur, bueno, le digo el sur, en la región norpatagónica donde trabajo, se me cruza el satélite Sentinel-2A y 2B, y tengo imágenes cada 3 días, y en general sin nubes, porque no llueve nunca, así que para nosotros esto es una herramienta fantástica. Puedo ver los lotes cada 3 días y cómo va variando su NDVI. Bien. En esta herramienta tenemos del lado izquierdo, cuando ingresen, hay una herramienta que permite dibujar, ¿sí? O elegir un lote o sector de lote. Yo acá con un rectángulo elegí un sector de lote. Y luego, si ven acá abajo, hay una fotito que tiene como 3 barritas, que cuando tocan allí, se les abre esta pantallita negra, ¿sí? Y les dice, bueno, ¿con qué índice desean trabajar? Elegimos NDVI, proveniente de qué sensor, de los sensores del satélite Sentinel-2, y en qué periodo de tiempo. Bueno, yo puedo ver de ahí un año para atrás, varios años para atrás, o lo puedo personalizar, decir, bueno, yo quiero ver desde el 15 de junio al 12 de diciembre, que es justo yo, desde siembra a fin de ciclo de mi trigo, por ejemplo, ¿sí? Y luego le vamos a dar clic con el botón aplicar que dice acá, y se genera esto, ¿sí? Que ven acá en pantalla. Es la evolución periódica del valor de NDVI promedio en el sitio que yo elegí, el sitio o lote que yo elegí. Entonces ya acá ya tengo los datos. Lo que es importante es que muchas veces se filtra algún dato con nubes, que es el que está remarcado acá con este símbolo amarillo, que ese lo tenemos que descartar, ¿sí? No lo podemos usar, por eso se cae este valor. Si tocan el puntito blanco van a ver que es una imagen con nubes. Entonces, con el botoncito acá abajo a la derecha que dice tabla, me permite descargar un Excel en donde tengo el NDVI periódico del sitio o lote durante el periodo de tiempo que yo estipulé, ¿sí? Entonces, descargamos la tabla, van a ver muchos datos en esa tabla, conservamos solo la columna de fecha y la de NDVI medio, nos fijamos de eliminar datos diarios que se relacionen con nubes, y ya tenemos el valor de NDVI promedio del lote en cuestión, ¿sí? Periódicamente. Bien, ¿y cómo transformamos el valor de NDVI en KC? Porque hasta ahí, bueno, ya llegamos al NDVI, ahora lo tenemos que transformar. Bueno, hay una fórmula ampliamente validada, propuesta por Calera, ¿sí? Un estudio español en el 2016, que está ampliamente validada para cultivos herbáceos bajo riego por aspersión, que en máximo desarrollo alcanzan cobertura completa, ¿sí? Es esta fórmula que ven acá. Yo aclaro que esta es la fórmula que utilizo yo porque trabajo con este tipo de cultivos, ¿sí? Riego por aspersión y cultivos que alcanzan cobertura completa. Es importante que depende de donde estén se fijen. En general estas fórmulas se están ajustando para distintos cultivos y en distintos lugares del mundo. Entonces muchas veces capaz que podemos investigar un poquito dónde estamos, y por ejemplo he visto, no sé, fórmulas que ajustan el KC desde el NDVI para papa en Centroamérica, por ejemplo, ¿sí? Hay mucho trabajo de investigación en relación a este tema. Por lo tanto, bueno, esta no es una fórmula única, hay que ver qué sistema de producción están manejando y qué cultivos están manejando y dónde están,
y bueno, y elegir la que mejor se adecua a nosotros. En este caso nosotros usamos esta, ¿sí? Bien, y de esta manera, aplicando esta fórmula, transformamos, por ejemplo, la evolución de NDBI de 2 lotes de trigo, que son estos 2 lotes que están acá, los transformo hacia la derecha, al aplicar esta fórmula, en la evolución de KC de 2 lotes de trigo, ¿sí? Y luego que tengo el KC promedio, lo llevo a multiplicarse por la evapotranspiración de referencia, o ET0, que me brinda una estación meteorológica, y ya tengo el dato de transpiración de mi lote o de mi sitio de lote de interés, para el día X, ¿sí? O en el periodo X. Bien, seguimos. Y acá, esto es importante, a ver, ¿a mí me alcanza a saber cuánta agua tengo disponible en el suelo nada más para tomar decisiones? Yo, por ejemplo, digo, bueno, bárbaro, tengo 50 milímetros disponible al metro. ¿Está bien o está mal eso? ¿Sí? ¿Cómo sé si está bien o está mal? Tengo 20 milímetros disponibles al metro en un suelo franco limoso. ¿Está bien o está mal? Estoy con un maíz evapotranspirando 12 milímetros por día, por ejemplo. Bueno, no es suficiente, ¿sí? No es suficiente solo saber o estimar el agua disponible que tengo en el suelo. Y aquí entra el concepto de umbral de estrés, ¿sí? El umbral de estrés es el nivel, digamos, de salud hídrica preventivo que yo tengo que tener en mi suelo para que el cultivo no ingrese a estrés, es decir, no tenga que gastar energía en extraer agua del suelo resignando rendimiento, ¿sí? El umbral de estrés se calcula diariamente, varía diariamente, y depende del ritmo de consumo, depende del tipo de cultivo, del grado de desarrollo y de las condiciones climáticas. Es decir, se va regulando con la evapotranspiración del cultivo. Cuanto más agua consume el cultivo, porque está más grande o porque hace más calor, más húmedo debo mantener el suelo para que el cultivo no sufra, ¿sí? ¿Cómo se calcula el umbral de estrés diariamente? Bueno, acá no se asusten con esta fórmula. Esta fórmula surge de la bibliografía del famoso manual FAO 56, en donde el umbral de estrés, expresado como porcentaje del agua útil del suelo, ¿sí? Se calcula corrigiendo, o sea, parte de un valor P, que es la fracción permisible de agotamiento, ¿sí? Que está estipulada para distintos cultivos. Por ejemplo, en maíz esa fracción es de 0,55. Uno va a la bibliografía en este libro y tenemos para trigo es tal, para soja es tal, ¿sí? Y esa fracción P luego se va corrigiendo con el ETC, con el otro valor en rojo que está allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un maíz, ¿no? Que tiene una fracción P por bibliografía de 0,55, que está evapotranspirando 10 milímetros día, va a tener un umbral de estrés del 65% de agua útil. ¿Qué significa esto? Que un suelo que guarda 100 milímetros al metro debe tener 65 milímetros disponibles para que el cultivo no resigne rendimiento gastando energía para sacar agua del suelo, mientras dure ese nivel de evapotranspiración, ¿sí? Cuando el ETC baja, es probable que el umbral de estrés también baje, ¿sí? Y entonces, acá les traigo, por ejemplo, lo que es el umbral de estrés de maíz de la campaña pasada nuestra, del 2020, en donde, bueno, acá se los modelizo, ¿sí? Fíjense, acá está marcado lo que fue el periodo crítico del maíz en el tiempo y el llenado de grano. Y fíjense, en donde vemos para este año que durante el periodo vegetativo yo puedo dejar secar el suelo a niveles del 40 a 50% del agua útil. Ahora, en periodo crítico, si yo no quiero tener ningún tipo de problema, tengo que mantener el agua útil del suelo en valores del 60 al 70%. E incluso a inicios de llenado también. Y recién a finales de llenado puedo dejar secar más el suelo hacia el 50% del valor del agua útil. ¿Sí? Bien. Entonces, modelizando diariamente la lámina de agua útil en el suelo a través del balance hídrico y el umbral de estrés del cultivo, yo puedo ir gestionando mi riego con la rienda corta y saber cuándo acelerar, porque se me están juntando las curvas, o cuándo puedo estar más relajada o relajado, ¿sí? Acá les traigo un ejemplo de un lote que, bueno, que se hizo bastante famoso acá en Argentina, que rindió 10.100 kilogramos por hectárea, promedio en 60 hectáreas en la campaña 2019. Y acá está el resultado, digamos, la modelización de lo que fue su campaña.
La línea azul es el agua disponible en el suelo, y fíjense que siempre estuvo por encima de la línea punteada, que es el umbral de estrés en milímetros, ¿sí?, de esta campaña, ¿sí? Bien, y además de esto, acá quiero aclarar que muchas veces el análisis de modelizaciones previas, por ejemplo, ver este balance hídrico, o modelizar el umbral de estrés en un año muy extremo, me sirve a mí para gestionar riesgos futuros. Es decir, yo sí miro que, digo, bueno, en un año súper demandante, que no llovió nada y hizo muchísimo calor, el umbral de estrés en el periodo crítico del maíz fue del 65-70%. Bueno, tomémoslo como un valor estándar para gestionar el riesgo de la campaña que se viene, que no sé cómo va a ser. Luego, si veo que ese umbral de estrés viene más tranqui, porque los consumos vienen más tranquilos, lo ajustaré, pero como criterio para decir, bueno, entro a gestionar la campaña con este criterio, ¿no? Como decir valor extremo. Bien. Seguimos. Y bueno, hay algo importante que aclarar, o sea, muchas veces el NDVI, ¿sí?, puede no ser lo suficientemente sensible a breves periodos de estrés que pueden modificar consumo, ¿sí? Cuando el agua útil del suelo cae por debajo del umbral de estrés, el cultivo, ¿sí?, consume menos agua, o sea, hay que corregir el coeficiente de cultivo. ¿Y de qué manera se corrige? Bien, se aplica un factor, se multiplica básicamente al KC por un factor adimensional que reduce la transpiración, ¿sí?, que depende de la cantidad de agua disponible remanente en el suelo. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo el NDVI, lo transformo por mi ecuación a KC, ¿sí? Y está todo bien. Ahora, hay un periodo breve de tiempo que veo que el agua útil del suelo cae por debajo del umbral de estrés. Bueno, en ese periodo yo aplico, o le digo a mi Excel que aplique un valor adimensional K sub S hasta que se restituya la humedad del suelo por encima del umbral de estrés. Entonces, durante ese periodo voy a tener un KC modificado, ¿sí? ¿Cómo se construye este KS o corrector de KC? Bueno, se realiza dividiendo el porcentaje de agua disponible dividido el porcentaje de umbral de estrés de ese día, ¿sí? Esto también surge del manual FAO 56. Esto teoría ya existente, lo pueden estudiar de ahí. Bien. Y a ver, acá quiero aclarar también, ¿es sano regar desde la computadora? Decir, bueno, me olvido, tengo mi balance hídrico, me quedo tranquilo. No, o sea, hay que acompañar a campo, hay que hacer un acompañamiento a campo de la gestión de riegos. Y ahora, no es necesario tener una sonda de neutrones para ir al campo a gestionar digamos, auditar mi balance hídrico de manera exitosa. Acá destaco un método que es muy sencillo, que es el método por tacto y apariencia, que bueno, que está en este librito bastante detallado, desarrollado por el USDA en el 2000, en donde a través de este método yo, utilizando imágenes satelitales, puedo decir, bueno, miro una imagen satelital, elijo un sitio de observación, que lo miro ya, miro de arriba el lote, y digo, voy a ir a este sitio, ¿por qué? Porque es representativo y no tiene ningún ruido, ¿sí? Y al ir a ese sitio, ejerzo este método, y digo, bueno, yo sé que tengo que estar con valores de humedad entre el 50 y el 75% de agua útil. Bueno, ¿cómo se tiene que ver el suelo? Esto es simple, apretamos el suelo, ¿sí?, hasta el metro de profundidad, sea cual sea la textura que tengo, el suelo tiene que formar una bola, tiene que dejar mis dedos marcados y tiene que mojar mi mano con suelo agua, ¿sí? Y eso se tiene que cumplir hasta el metro de suelo, estrato por estrato, lo voy sacando hasta el metro, y tiene que verse así. Y de esta manera yo estoy tranquila que estoy sosteniendo umbrales del 50 al 70% de agua útil, ¿sí? Ahí en ese librito tienen detallado cómo se debería ver el suelo con otros niveles hídricos, pero digo, ejercitemos este método, hagámonos buenos en él, porque es perfecto para gestionar de manera instantánea, sin costo a campo en cualquier lugar donde querramos, nuestro riego, ¿sí? Y asistir a los balances hídricos y ver si todo va bien. Bueno. Y por último, acá les muestro resultados del método y de todo lo que hablamos. Y acá les traigo rendimientos de lote de producción, no son ensayos, ¿sí?, son rendimientos de lote, en general de 60 a 90 hectáreas, en donde para trigo, que serían los gráficos de arriba, y para maíz, que son los dos gráficos de abajo. Y fíjense que los rendimientos de lote correlacionan mejor, es decir, tienen un valor mayor de R cuadrado, correlacionan mejor con el número de días de estrés en periodo crítico y llenado, es decir, número de días
en que el agua útil del suelo estuvo por debajo del umbral de estrés que con el agua disponible en el ciclo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Fíjense, ¿por qué pasa esto? Porque aparecen, cuando trabajamos solo con agua disponible en el ciclo, aparecen estos puntos de datos rojos que yo tengo marcados acá, que son lotes que tienen la misma cantidad de agua aplicada, pero tienen distintos resultados productivos, groseramente diferentes. Hay 2000 kilos de diferencia, ¿sí?, de un lote a otro, pero tienen la misma cantidad de agua aplicada. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo aplicar una misma cantidad de agua en 10 lotes distintos y obtener 10 resultados diferentes en relación a la estrategia hídrica que yo use, ¿sí? Se trata de sostener umbrales, no se trata de hablar en milímetros totales. Sí, le tiré 1000 milímetros a un maíz, sí, ¿cómo se los tiraste? ¿Sí? Y no rinde, no, pero ¿cómo los aplicaste? ¿Sí? Lo importante es darle bola a los umbrales de riego que yo tengo que sostener. Y fíjense que los resultados del lote reflejan lo que les estoy diciendo. Y entonces, para cerrar, conclusiones. ¿Cómo hago para regar bien bajo aspersión a gran escala? ¿Sí? Esto que le digo, la estrategia. A través del manejo de la lámina y de la frecuencia de riego, yo tengo que asegurarme que la humedad del suelo está por encima del umbral de estrés del cultivo. De esta manera voy a hacer lo más eficiente que puedo ser con el uso del agua, con los resultados más óptimos que puedo obtener. Acá voy a hacer una aclaración, porque todo este método está ajustado para nuestra realidad, que en nuestro caso, digamos, nosotros queremos maximizar rendimiento, ¿sí? Quizá hay casos en donde no se quiere maximizar el rendimiento y se quieren inducir, por ejemplo, breves periodos de estrés en determinados momentos porque el agua es muy cara. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces decir, bueno,